Estamos de vuelta de la pausa y como cada martes vamos a darle inicio a nuestro bloque político y para eso vamos a darle la bienvenida a Marcelo Castro del diario Concepción. ¿Cómo estás, Marcelo? Un agrado tenerte siempre aquí. El agrado es mío, Constanza, ¿cómo estás? Buenas noches y también a nuestros teleaudiencia que están en su casa. Tenemos que comenzar con una noticia lamentable, ¿cierto?, que se dio en la macrozona sur. Durante la jornada hubo un atentado en Arauco, también en la región de la Araucanía, donde 3 trabajadores forestales fueron atacados por encapuchados. Uno de ellos falleció lamentablemente, un hombre de 66 años de origen mapuche. Que sí, que tiene residencia en la comuna de Tirúa, hecho que ha sido condenado por todo el espectro político y también de las empresas forestales. Corma habla de un ataque a mansalva a estos trabajadores. La empresa a la que pertenecían también pertenece a un empresario mapuche, hablamos de Santos Reinao, quien incluso fue candidato por escaños reservados a la Convención Constituyente y que no logró un escaño en las elecciones de hace casi un año atrás. Este hecho vuelve a poner en jaque a la seguridad y al actuar que está teniendo el gobierno en esta materia, en medio también de los cuestionamientos que tiene este estado de excepción acotado que lleva justo una semana. Mañana cumple una semana y que partió con dificultades, por ejemplo, más de 18 horas en que la Armada se establezca en el terreno, estuviera en la zona y que también se da en medio de la polémica, que lo vamos a contar un poquito más adelante con la salida de Jorge Parga, pero también esto, como les decía, trae la condena transversal del gobierno y también de la ministra Siches, porque trae 2 hechos. Uno es la primer deceso que ocurre en medio de este conflicto de la macrozona sur en el gobierno de Gabriel Boric y también en medio de un aumento de la atención de los hechos de violencia. Tenemos lo que ocurrió hoy día en Tirúa y también lo que viene ocurriendo hace varios días en la ruta P40, que es la ruta que conecta a Arauco con Lebu por la costa, en donde en el Fundo Quidico de Forestal Arauco ha habido una serie de hechos en donde se ha bloqueado la carretera, se ha impedido el libre tránsito por esa zona y en donde Carabineros no puede actuar, incluso Fiscalía ha retirado medidas de protección a ese fondo. Se está volviendo complejo y el gobierno tiene que actuar y tiene presiones también de los parlamentarios que piden que el acotamiento del estado de excepción finalice porque ven que no está sirviendo. Claro, justamente como tú dices, se va a cumplir una semana desde que el gobierno impuso, ¿cierto?, este estado de excepción acotado, como se ha denominado, ha generado críticas por parte de la oposición, sobre todo con estos hechos lamentables que hemos estado comentando durante estos minutos, ¿cierto? ¿Qué implicancia da la muerte de esta persona para el gobierno? Un giro. Tiene que haber un giro en la política del gobierno porque ya al parecer con la simple política no da. Tiene que haber política y seguridad de la mano y así se va a lograr algo. Por ejemplo, en la mañana el general Juan Pablo Caneo, jefe de la 8ª zona de Carabineros, entregaba cifras que comparaba la semana pasada con ahora y hablaba de una disminución de los hechos de violencia a nivel de la macrozona sur. Pero ¿hasta cuándo va a durar eso? Por ejemplo, el viernes pasado hubo un ataque en un camino secundario, camino en donde no están los efectivos de las Fuerzas Armadas. Por ende, los parlamentarios piden que este agotamiento no siga. Pero, ¿qué es lo que dicen los parlamentarios? Los invito a escuchar a Gastón Saavedra y a Enrique Van Rieselberghe, senadores por la región del Biobío, uno desde el Partido Socialista y el otro del gremialismo, que tienen posturas bastante similares, a que usted no lo crea. Y además habla la Corma. El estado de excepción constitucional tiene que ser revisado en su dimensión territorial, porque tenemos que dar seguridad en todos los rincones del territorio. No se requiere un estado de excepción acotado, se requiere un pleno estado de excepción para maximizar de esa manera los niveles de seguridad de los habitantes de la macrozona sur. Ha sido un ataque leve a mansalva a trabajadores mapuches indefensos que se trasladaban en un minibús a su lugar de trabajo cuando de la nada, sin advertencia, fueron violentamente atacados a balazos. El gobierno en este tema se ha comprometido a llevar todas las investigaciones posibles. Estuvo incluso en el hospital, el fiscal sí prometió acciones legales, hay que ver si esas acciones legales llegan a un término. Sí. Estuvo en el hospital Hernán Enríquez Saravena de Temuco el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido,
tomando esta situación. Y recordemos que también la fiscal Marcela Cartagena, la fiscal regional del Biobío, está a cargo de las investigaciones por robo de madera. Hay que ver qué va a pasar con eso. Pero no solamente este ha sido un hecho que ha causado polémica con este estado de excepción acotado, sino también la salida del contraalmirante Parga fue algo sumamente comentado durante la semana pasada. ¿Qué es lo que significa, qué es lo que deja la salida de este contraalmirante? Tus palabras te condenarán, dice un viejo dicho popular, y eso fue lo que le costó la salida al comandante Jorge Parga. Declaraciones del 16 de julio del 2021 entregadas a Diario Concepción y otros medios, en donde él respaldó a Leonardo Medina Camaño, quien en esa fecha había sido recién reformalizado por, en ese entonces, delitos de homicidio en contra de Manuel Rebolledo, el joven que el 21 de octubre de 2019 había sido atropellado afuera de una pesquera en el sector de las industrias en Talcahuano. Pero su llegada se podía prever. En esa ocasión, él respalda, dice que la Armada cree en la inocencia de Leonardo Medina. ¿Qué pasó? Al ser nombrado nuevamente Jorge Parga en este estado de excepción, la familia de Rebolledo le recuerda el compromiso que hizo el presidente Boric en una de las tantas visitas que él tuvo acá a la zona de justicia. La familia sintió que con esto no había justicia. Claro, justamente. Por lo tanto, le recuerda esas palabras y el presidente Boric saca a Parga. ¿Cuál fue el tema? Que piensan que aquí se ve a una tropa debilitada en la Armada, se remueve a alguien por sus dichos y no por sus acciones. Justo el presidente Boric antes había dicho en la mañana que ellos no condenan dichos, sino que acciones o pensamientos no condenan eso. Y justo al contraalmirante Jorge Parga lo sacan por dichos. Aunque después el gobierno aquí matizó y dijo que él, al entregar este respaldo, había cometido una acción. Pero ahí también se demuestra que al parecer no hubo una conversación entre el gobierno local y el central. Igual la explicación dijeron que se intentó dar una continuidad entre las jefaturas, porque ya Jorge Parga había estado desde el 2021 a cargo de las jefaturas de la defensa, tanto por pandemia y de la macrozona sur. Pero ahí se demostró que al parecer no se había investigado bien o no se recordó bien el compromiso. ¿Y qué pasa con Juan Pablo Zúñiga? A Juan Pablo Zúñiga no lo hemos visto. Nosotros no hemos hablado con él. Sabemos que ya se ha reunido en 2 ocasiones con la delegada presidencial Daniela Dresner. Una fue hoy día, pasado el mediodía, y otra fue el día viernes, después de haber sido nombrado en la base naval, a solas, sin prensa. Ni siquiera estuvieron presentes los equipos de comunicaciones de la Armada ni de la delegación presidencial. Y el día sábado, al momento del desfile por las glorias navales en Talcahuano, él estuvo en la provincia de Arauco, para no opacar el acto por el 21 de mayo, ni tampoco por opacar la figura de Jorge Parga. Jorge Parga tampoco ha querido referirse a este tema, porque él dice que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Una situación que sin duda se podía prever y ahora nos queda ver... Se pudo evitar, ¿cierto? Bueno, nos queda ver cómo va a seguir Juan Pablo Zúñiga, el jefe en la macrozona sur. Esperamos conocer cuál va a ser el actuar, qué es lo que tiene pensado es lo que vamos a ver durante más aún después de estos hechos que han ocurrido hoy día. Lo vamos a hablar durante la próxima semana. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí con nosotros. Que estés bien, hasta pronto.